Hola amigos, bueno, estamos de nuevo en otro tutorial. Pues vamos a hablar de una manera pues esquemática o de diagrama, más que todo, qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto, con la motico de mi hija. ¿Ok? Entonces, se compone de tres elementos. Uno, la conexión eléctrica. Todo el tipo de conexiones, los enramados y todo lo que vamos a tener conectado dentro de la moto. 2. Configuración Nodenco. Entonces va a ser la configuración de nuestro dispositivo Node MSU, en el que vamos a descargar un sketch con el que vamos a controlar los relevos y vamos a recibir las órdenes directamente desde nuestro celular o unidad móvil. Y 3, el APK o la AP, o sea, la aplicación que vamos a diseñar para el celular para poder controlar mediante Wi-Fi nuestro Nodenco. ¿Listo? Bueno, entonces en una parte vamos a hablar sobre la configuración del Nodenco, en otra parte vamos a hablar sobre el programa y en otra parte vamos a hablar de la parte eléctrica, las conexiones. Dentro de la configuración del Nodenco vamos a hablar de los pines que vamos a utilizar, que creo que van a ser 3 pines digitales por los que vamos a sacar señal para el control de los motores. Bueno, del motor, porque solamente tiene un motor. Para el control de los relevos vamos a manejar 3 relevos. Los relevos son de un voltaje de 5 voltios y los 3 son conmutados. No necesitamos que uno sea conmutado, pero los otros dos sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, ¿por qué necesitamos conmutados? Porque tenemos un motor, ¿sí? Ese motor, como es de corriente directa o DC, si usted coloca o si nosotros colocamos un voltaje positivo acá y uno negativo acá, el motor va a girar en un sentido. Si cambiamos el voltaje negativo acá y el positivo acá, el motor empezaría a girar en el siguiente sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar dos relevos. Entonces, en esos dos relevos lo que vamos a hacer aquí a manera esquemática es lo siguiente. Por ejemplo, digamos, este es el negativo. Esto va a tierra. Están las dos conexiones. Y esta parte de aquí sería el positivo. ¿Sí? Este motor que tenemos en la moto es de 6 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es que con el relevo funciona de la siguiente manera. El relevo tiene un común. Este va a ser un común de un relevo y este va a ser el común del siguiente relevo. Entonces el relevo tiene dos conexiones. Normalmente él está en un solo punto. Él está en este momento cerrado el circuito acá. Bueno, aquí lo pegué, lo abrí demasiado, pero realmente va a estar pegado acá, ¿sí? Entonces ambos relevos están pegados hacia la parte de arriba, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuando nosotros mandamos la señal a nuestros relevos, bueno, en este momento está girando hacia un lado. Cuando yo envíe la señal de nuestro Nodenku, automáticamente nuestro relevo va a cambiar de posición. Entonces el relevo va a pasar para acá. Al pasar para acá, cambia la polaridad del voltaje y automáticamente nuestro motor empieza a girar al revés. Pero en ese caso, siempre en una posición va a estar encendido el motor. Por eso necesitamos otro relevo. El otro relevo es para quitar el voltaje en este punto. Colocaríamos el relevo acá. ¿Sí? De esta manera, con otro pin digital podemos controlar este relevo para que se apague todo, o sea el stop, o sea la parada, y cuando arranque nosotros le diremos al sistema que este pin ande y el relevo, dependiendo en cuál de las dos posiciones queremos que se mueva para un lado o se mueva para el otro. Entonces nuestra motico va a andar hacia adelante o va a ir hacia atrás. ¿Ok? Bueno, otra cosita, ya tenemos solucionado esto, ya sabemos cómo lo vamos a hacer con relevos conmutados de 5 voltios, porque pues igual vamos a manejar tensiones del orden de los 5 voltios, entonces la batería que está dentro de la moto es de 6 voltios, entonces bajar un voltio no nos va a causar el gran problema. Los relevos pueden ser de 12, de 24, pero lo ideal es trabajar con un relevo que maneje la misma tensión que nosotros estamos trabajando, la batería.
Bueno, ok, ahora vamos a la parte de cómo hacemos de que nuestra señal digital, hagamos de cuenta que este es nuestro Nodenku, y resulta que nosotros vamos a sacar dos señales, la señal para un relevo y la señal para el otro relevo. Entonces va a ser la señal número 1 y la señal número 2. Resulta que esta señal, así de sencillo, nosotros no la podemos conectar directamente al relevo. Estos relevos vienen de esta manera. Bueno, los que yo voy a utilizar en este caso, ¿no? Entonces vienen dos pines aquí, otros dos acá y un pin acá, ¿ok? Esta clase de relevo, de todas maneras, ustedes traten de medir tensión, de medir continuidad para mirar en qué posición está el relevo. Pero en este caso de relevo, estos dos pines que ustedes ven acá, estos dos pines son la bobina que está dentro del relevo. Y el relevo siempre está cerrado o comúnmente cerrado hacia este lado. Si nosotros le metemos tensión a la bobina lo que hace es mover, o sea, a nivel gráfico mover hacia acá el puente. Entonces automáticamente deja de estar aquí y se pone acá, y aquí automáticamente interrumpido y aquí queda cerrado. Ok, eso es lo único que hay que saber. Entonces, ¿cómo sabemos en cuál de las dos posiciones está? Pues cogemos el tester o el multímetro y medimos continuidad de aquí a acá. Tiene que medirnos continuidad. Y de acá a acá no puede medir continuidad. Quiere decir que está cerrado en este punto, y ahí es donde vamos a empezar a echar cabeza cómo vamos a hacer la conexión. Ok, ya sabemos cómo vamos a hacerlo del relevo. Ahora vamos a enviar la señal. Por sí sola yo no puedo mandar la señal para acá y decir, no, aquí van a salir voltajes del rango de los 3.3 voltios. Porque nuestro Nodenku trabaja con 3.3 voltios. Nosotros le vamos a meter 6 voltios o 5 voltios, pero él trabaja 3.3 voltios. Internamente, aquí, él trae un pequeño transistor SMA, el cual es un transistor de superficie regulador de 3.3 voltios. Entonces va a coger la tensión que usted le esté colocando, que pues ojalá no supere los 12 voltios, y lo va a regular y va a mandar 3.3 voltios. 3.3 voltios no es suficiente para hacer arrancar nuestro relevo, y como es un voltaje digital, pues creo que menos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a colocar un transistor para que maneje la potencia. Es algo muy simple. ¿Qué transistor podemos utilizar? El BC548 o el 2N2222. Estos transistores nos pueden servir. Necesitamos es un transistor NPN. Estos transistores son muy económicos, son como a 200 pesos o 300 pesos. No necesitamos nada más. Después de tener definido ese transistor, el transistor es de esta clase. ¿Ok? Entonces, no me acuerdo muy bien en qué parte está la base. Bueno, hay que conocer en qué posición están las pines. Cada pin tiene un nombre. Bueno, en este caso sé que el de la mitad es base. Creo que el colector es el primero y el emisor es el último. ¿Listo? Entonces, el transistor es el siguiente. El transistor funciona de la siguiente manera. Aquí tiene su y aquí. Listo, este es nuestro transistor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Este es el emisor, este es el colector y esta es la base. La base es como el voltaje que nosotros le enviamos aquí para que deje circular la corriente en un sentido, ¿sí? En este caso creo que corre hacia allá. Para que deje circular la corriente en un sentido, ¿sí? Si no hay voltaje acá, automáticamente no nos deja pasar la corriente, no deja fluirla. Esta sería como el interruptor, pongámoslo así para que lo entendamos. Aquí debemos colocar una resistencia. Esta resistencia puede estar entre el orden de los 100 ohmios y los 1000 ohmios. ¿Okay? Y aquí es donde viene nuestro pin digital. Aquí lo conectamos. ¿Ok? Aquí esta va a tierra, o a neutro o a negativo. ¿Ok? Y este va directamente a la bobina. A la bobina de nuestro relevo. No me acuerdo muy bien cómo es el símbolo del relevo, pero como tiene una bobina, pues va así. Esto va a nuestra bobina y aquí vamos a alimentar con positivo. Aquí le vamos a colocar el voltaje positivo, pueden ser los 6 voltios de la batería, van directamente aquí el positivo, y el negativo lo mandamos aquí.
y lo vamos a controlar por medio de esto, ¿ok? Eso es todo, amigos, solamente es manejarlo de esa manera. Tenemos dos relevos en este caso, dos relevos que vamos a estar manejando con un solo pin, con una sola señal. Yo lo que recomiendo es manejar dos transistores. Entonces vamos a manejarlo de la siguiente manera. Aquí la señal viene acá y la señal va a ser para los dos, ¿ok? Aquí también una resistencia. Aquí vendría la otra bobina. Aquí vamos a colocar la otra bobina. Y aquí positivo. Esta sería la bobina, la segunda bobina. O sea, esto es para un relevo y esto es para el segundo relevo. Lo ideal es no colocar dos cargas inductivas como estas en transistores tan pequeños seguidos, ¿sí? Porque cambian el ohmiaje del sistema y obviamente van a jalar más corriente. Y es mejor así. Creo que yo ya hice una prueba y no me funcionó así, conectando los dos relevos a un solo transistor. Me tocó dividir los dos y con la misma señal y funcionó perfectamente. Aquí va negativo, ¿listo? Para nosotros no necesitamos dos señales, lo único que necesitamos es una sola señal y dos transistores, uno por acá. Y el tercer transistor que también va a ir a positivo. Este lo vamos a enviar también a la otra bobina y aquí al positivo. Este es el relevo que va a estar manejando la tensión aquí en este punto, ¿ok? Y aquí viene nuestra resistencia y aquí viene la señal. Esta sí es la señal número 2, porque este sí necesitamos que sea independiente, porque este transistor es el que va a controlar el encendido de estos dos, ¿ok? Bueno, listo, eso sería todo. Manejar los tres transistores, dos para dos relevos y el otro para el relevo de apagado. Amigos, espero que les haya quedado pues lo mejor explícito posible. No se vayan a equivocar, miren el ECG. Si no tienen muchas habilidades en soldadura, en electrónica, pregunten, busquen por internet. Yo les puedo colaborar en lo que pueda, pero realmente esto es muy sencillo. No he tenido mucho problema para esto. Solamente es entender la polaridad aquí para el motor, entender que las señales que necesitamos y lo mejor de todo, estos transistores son los que hacen todo. Con esto tan simple como lo que ustedes ven, podemos controlar nuestra casa, las luces de la casa, motores. Ah, no, es que necesito controlar una motobomba que tengo en mi casa. Claro, lo podemos hacer. Resulta que la motobomba funciona. Podemos utilizar todo este principio, pero hay que mirar que el relevo tiene cierta capacidad de corriente, o sea, de aguante. Resulta que el relevo creo que viene para 10 amperios. Hay que mirar de cuántos amperios es la motobomba. Normalmente se trabaja para las motobombas algo que llamamos contactores, que son para cosas de mayor tamaño, de mayor solicitud o demanda de corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente trabajamos con todo este mismo sistema y aquí vamos a implementar el relevo y con el relevo vamos a controlar la motobomba de la siguiente manera. Tenemos aquí el transistor, ya tenemos la señal enviada, pasamos aquí vamos a enviar la señal, la que tenemos de aquí, a la bobina del relé, y del relé la pasamos a algo más grande que se llama contactor. Resulta que el contactor trabaja con una tensión en una bobina, y un contactor es básicamente un relevo. Solo que lo que hace, cuando cierra solamente un circuito, cierra 3 circuitos. Esos contactores son trifásicos, depende de la cantidad de fases. Podemos controlar solamente 2, esto manejarlo para 2 o 3 o 1, eso no importa. La cuestión es que este contactor es el que jala, o sea, el que recibe toda la corriente de la carga o el aparato que nosotros estemos conectando ahí. Y él tiene una bobina aquí también internamente. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es interrumpir el paso de corriente hacia esa bobina, ¿sí? Aquí podemos decir, normalmente estos sí son de corriente alterna. Entonces en este punto, de aquí para acá, podemos trabajar con corriente alterna, CA, de la red residencial de la casa. Aquí en ningún momento vamos a trabajar con alterna. Hasta aquí no podemos trabajar con alterna. Todo esto va a ser con corriente directa. De aquí para allá ya podemos trabajar con corriente alterna si queremos. Todo depende de las conexiones que nosotros tengamos.
Por eso digo, hay que tener algunos conocimientos, enviar pues algunos diagramas, cositas así, para que entre todos nos podamos ayudar y podamos solucionar los problemas que se nos presenten en el camino. Espero haberles ayudado con esto. Vamos en la segunda sesión, vamos a hablar del programa APK que vamos a hacer, que va a estar muy interesante porque este programa APK básicamente es el que controla todo. Hacemos una APK para una tablet y lo que vamos a hacer es crear una aplicación que tenga 3 cuadros. Entonces uno es el de parar, uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás. Realmente la moto de mi hija es muy sencilla, pero con el tiempo nosotros podemos hacerla un poco más sofisticada, porque este Nodenku tiene muchas salidas digitales y análogas, tiene muchos pines que podemos utilizar. Entonces dentro de esos pines más adelante podríamos colocarle en la parte de adelante un sensor de proximidad, de manera que si vamos hacia adelante no se nos vaya a estrellar con nada y la moto se detenga. Entonces sería fabuloso. Ya con el tiempo podríamos controlar dirección y todo eso, pero entonces para la dirección sí toca quitarle la dirección a la moto, porque si el niño coge la dirección y la manda para un lado y nosotros la tenemos para el otro, hay cuestiones de piñones y de poleas que empiezan a dañarse ahí en ese momento. La configuración del Nodenku va a estar también muy buena, porque ese Nodenku podemos configurarlo de varias maneras. Se puede configurar como AP, como servidor o como cliente. Qué pena, pero me estoy perdiendo mucho en la escritura. O como cliente, aquí lo tengo. AP, servidor o como cliente. APS significa Access Point, quiere decir que él va a funcionar como un router. Entonces otros equipos, otros dispositivos o otros Nodenku se van a conectar a él, a un Nodenku que nosotros configuramos como AP. Cliente quiere decir que nosotros vamos a configurarlo de una manera que él se va a conectar a un servidor o a un router, ¿ok? Y servidor es casi parecido a un AP, pero con ciertas características de servidor que le permiten ejecutar ciertas instrucciones. Nosotros lo vamos a hacer de manera AP, Access Point. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve nada que él se configure con una red Wi-Fi como la de mi casa, y si yo voy a salir con la moto con mi hija en el parque, yo no voy a tener la red Wi-Fi de mi casa disponible. Entonces Nodenku, él crea su propia red Wi-Fi, yo me conecto a Nodenku, a la moto, y empiezo a enviarle instrucciones. Pero se puede configurar de cualquiera de las 3 maneras y es algo muy bueno, y la limitancia para esto solamente es la imaginación. Podemos controlar cualquier cosa que queramos con esto, ok. Bueno, ahí vamos, ahí el APK, listo. Sería solo eso, hacer el montaje de lo que ya explicamos y empezar a hacer la configuración en el computador de nuestra APK y nuestro Sketch en Nodenku. Bueno amigos, espero que todo esto les haya servido y que cualquier pregunta que tengan o problema me la hagan saber, y yo con muchísimo gusto les puedo colaborar.